solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, actúa por todos y está en todos. ¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos nuevamente a su catequesis de confirmación. Y hoy vamos a tratar un tema importante para todo católico, la defensa de la fe. Vamos a encomendar esta sesión a nuestro buen Dios, diciendo: Señor Jesús, Papá, Espíritu Santo y María, nuestra querida familia del cielo, hoy ponemos en sus manos este momento para que todo lo que platiquemos sea de mucho fruto, que podamos tener en nuestro corazón y en nuestra mente sus palabras, para que al momento de expresar nuestra fe, lo podamos hacer con firmeza y con confianza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, y en estos momentos vamos a platicar de un tema que es bastante controversial, que es el ecumenismo. ¿Han escuchado alguna vez a qué se refiere esta palabra? Bueno, pues ecumenismo se refiere a la unidad de los cristianos. Y hemos visto que la Iglesia ha hecho un esfuerzo grande en estos últimos años por acercarse a las demás iglesias cristianas, para poder vivir y profesar una misma fe. A todo esto, también podemos decir que hay dos formas de ver el ecumenismo. Uno podría ser el sano ecumenismo, que es al que queremos llegar y del cual nos habla la Iglesia también. Este sano ecumenismo se refiere a vivir la unidad, pero en la verdad. Al momento de dialogar con otras denominaciones cristianas que no son católicas, puede surgir la tentación de ya sea atacar lo que creen las otras religiones o bien de acoplarnos a lo que dicen las otras religiones. Y ninguno de los dos extremos está bien. Nuestro ecumenismo sano va a buscar la unidad de todos los cristianos, pero por supuesto fundamentada y cimentada en la verdad. Por eso también tenemos la apologética. ¿Y qué es la apologética? Es la defensa de la fe para dar razón de lo que creemos. Es decir, ¿en qué creemos? ¿Por qué lo creemos? Si tenemos ese fundamento, podemos estar seguros que la verdad está de nuestro lado. Y la unidad se consigue solamente en la verdad. Como dice Juan 10:16, Jesús en esta cita habla de que hay ovejas de otro redil, pero que en un momento van a estar con un mismo pastor, un solo redil. Esa es la unidad que buscamos. En Juan 17:21, Jesús también, orando al Padre, le dice: Padre, te pido que estos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. El mundo va a creer en la salvación en Cristo solamente si ve la unidad de todos los cristianos. Y eso es lo que buscamos, lo que pretendemos, ¿no? Pero ciertamente sin olvidar a Juan 14:5, que dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Si Jesús es la verdad, debemos buscar la unidad en esta verdad. Por eso el Vaticano II nos dice de que es importante al momento de acercarnos con otros cristianos que no tienen la misma doctrina, que no señalemos las diferencias, sino más bien busquemos la unidad en los valores que tenemos en común y por supuesto en el amor a la palabra de Dios, para poder orar juntos y llegar a un verdadero ecumenismo. Claro que no siempre es fácil. No sé si a alguno les ha pasado, pero es común encontrarnos con alguna secta o alguna iglesia evangélica que nos busca y pretende incluso cambiarnos la mentalidad y hasta atacar los propios valores de la Iglesia Católica. ¿Qué hacer ante estos ataques? Bueno, lo primero que nos recomienda la Iglesia es calma.
Primero es el respeto y la comprensión. Recordemos que nosotros no odiamos al pecador, odiamos el pecado. No odiamos al que miente o ha sido engañado, odiamos a la mentira. Y en base a esto podemos acercarnos con caridad al otro, a la otra, que a lo mejor no tiene claras las ideas, pero que si podemos dialogar, podríamos llegar a un entendimiento. Entonces, en algún momento algunos podrán decir, bueno, pero si en realidad la iglesia no es la que salva, es Cristo el que salva. Así que pertenecer a una u otra iglesia, denominación, pues al final no importa. Todo es lo mismo, llegamos al mismo punto. Y lo cierto es que no es lo mismo. No llegamos al mismo punto si hay doctrinas fundamentales en las que no acordamos, en las que tenemos diferencias. ¿Y de dónde viene esto? ¿De dónde viene esta diferencia? Bueno, pues ahora vamos a ir punto por punto con las diferencias más relevantes o más difíciles, digamos, de conciliar con nuestros hermanos separados, los que se han separado de la iglesia. En un primer punto tendríamos que hablar de quiénes son estos hermanos que se han separado. En general les llamamos protestantes. El Concilio Vaticano II nos invita a que les llamemos hermanos separados, porque al final de cuentas son nuestros hermanos, solo que han perdido algunas de las doctrinas que teníamos en común. Hablemos un poquito de dónde vienen. El protestantismo surge en el siglo XVI, específicamente en el año 1520, con Martín Lutero. ¿Qué sucedía en ese momento? Hablemos un poco del contexto histórico. En la iglesia definitivamente se vivía una crisis de fe, especialmente del siglo XV al siglo XVI por el Renacimiento. La crisis había llegado a la jerarquía de la iglesia, había mucha corrupción, mucha venta y compra de poderes y la iglesia estaba mal en esencia, en su jerarquía. Al mismo tiempo, la iglesia estaba viva y presente en sus santos. Es la época donde surgen grandes santos como San Juan de la Cruz, Santa Teresa del Niño Jesús, San Ignacio de Loyola. Muchos de ellos, San Carlos Borromeo también, muchos de ellos aportando su parte, buscando una conversión profunda en la jerarquía y también en toda la iglesia. Pero en este momento surge Martín Lutero y señalando algunos errores que ciertamente tenía la iglesia, aporta muchos más errores con sus famosas tesis. En ese momento, cuando la iglesia está en crisis, Martín Lutero le llama a esto la reforma protestante, la reforma cristiana le llaman, ¿no? ¿Por qué la reforma? Porque pretendía cambiar mucha de la estructura que estaba en la iglesia y pretendía un nuevo florecimiento de la religión cristiana. Pero propone doctrinas que son problemáticas. Las principales doctrinas que propone Martín Lutero son sola la fe, sola la escritura. Es decir, solo la fe salva, solo la escritura basta. Doctrinas, por supuesto, que estaban en contra de lo que en ese momento miraba él como algo incorrecto, como algo malo. Posteriormente, surge la reforma, la contrarreforma. Y esto se da en el Concilio de Trento, que no dura unas cuantas horas. Dura de 1545 a 1564. Aquí es donde la iglesia estudia con detenimiento todos y cada uno de los problemas teológicos que Martín Lutero propone, ¿no?, como su reforma. Y al final del concilio, pues surgen y se da a la luz pues una firmeza en cuanto a lo que se cree en la iglesia. Claro, esto ha venido hasta nosotros al día de hoy y lo podemos ver claramente, ¿no? Hay muchas denominaciones cristianas que dicen venir de esta reforma protestante de Martín Lutero.
Pero si nos damos cuenta, quienes tenemos a nuestro alrededor no son los primeros cristianos que se separaron de la Iglesia Católica. Después de Martín Lutero, sus propios seguidores se empezaron a dividir en cuanto a qué creía uno u otro. Pongo un par de ejemplos. Zuglio, seguidor de Lutero, fue a Suiza y él empezó a diferir en cuanto a la doctrina de la Eucaristía. Calvino, en Francia, empieza a meter otra doctrina que es contraria al cristianismo, que es la predestinación, que dice que Dios desde el principio ya creó a personas que iban a ser salvadas y creó también a otros que ya estaban condenados. También está Enrique VIII, que se separa de la iglesia justo después, porque pues la iglesia le dice de que no puede divorciarse de su actual esposa. En esencia, a partir del protestantismo, la iglesia se va fraccionando y fraccionando y fraccionando. El problema que tenemos aquí en Latinoamérica es que no vinieron estas grandes iglesias que surgen en el siglo XVI, no. De hecho, en el año 1910, la Conferencia Mundial de Misiones viene acá, a Latinoamérica, y empieza a evangelizar, pero no son las grandes iglesias, son otras iglesias que no tienen tanta base y fundamento bíblico teológico. Ya las conocemos de antemano. Los testigos de Jehová, los adventistas, pentecostales. Aquí están todas aquellas sectas también que algunas incluso son más virulentas y atacan fuertemente a la Iglesia Católica, llegando a decir incluso que el Papa es la bestia del Apocalipsis y que la Iglesia Católica es la gran Babilonia, la ramera, ¿no? A este punto hemos llegado y es necesario conocer de dónde viene, pues también para poder dar razón de nuestra propia fe y no dejarnos engañar. Seamos claros en esto. Una es la iglesia que Jesús ha fundado, pero ciertamente hay muchas otras denominaciones que dicen ser la verdadera, que dicen ser la iglesia que tiene a Jesús y a su doctrina por delante. Y nosotros tenemos que ser claros también en nuestra doctrina y en lo que creemos. Por eso el siguiente punto que les propongo es la Biblia. Si venimos de Cristo y decimos ser cristianos todos, ¿por qué creen ustedes que la Biblia es diferente? Algunos dicen, no importa, ¿verdad? Total, al final vamos a llegar con Jesús, no importa si eres adventista o eres bautista, no importa. No importa si eres católico. Bueno, pues sí que importa. La Biblia es diferente. Hablemos un poco de esas diferencias, ¿no? ¿Han escuchado de que hay Biblia protestante y Biblia católica? ¿De dónde viene esta diferencia? Bueno, y curiosamente la diferencia es no en los libros del Nuevo Testamento, no. Es en los libros del Antiguo Testamento, curiosamente. Los protestantes tienen 39 libros y nosotros los católicos tenemos 46 libros en el Antiguo Testamento. ¿De dónde viene esto? ¿Por qué el cambio? Bueno, pues Lutero, sus seguidores más adelante, empezaron a decir de que solamente los libros que habían sido escritos en hebreo eran realmente libros inspirados por Dios, como si ellos tuvieran la autoridad para decir qué libros son inspirados o no. Pues la Iglesia Católica ha mantenido la tradición desde los primeros siglos, conteniendo 46 libros en el Antiguo Testamento. Estos libros son los que usaron los primeros cristianos. La versión se llama de los 70 o Septuaginta. ¿Por qué se llama de los 70? Porque 70 sabios, más o menos 100 a 90 años antes de Cristo, tradujeron el Antiguo Testamento, lo que se tenía en ese entonces, al griego. Porque el griego era la religión, por así decirlo, internacional, con la que se comerciaba, con la que se transitaba de un pueblo a otro. Y por eso mismo, para que llegara a más gente, pues se tradujo al griego. Esta misma traducción es la que la Iglesia fue recopilando y manteniendo hasta que en el Concilio de Hipona, al final del 393,
declara solemnemente el canon de la Biblia, los libros inspirados. Y en estos aparecen 7 libros que no tienen nuestros hermanos separados. ¿Cuáles son estos libros? Tobías, Judith, Eclesiástico o Sirácides, Sabiduría, Primera y Segunda de Macabeos, Baruch y algunas partes del libro de Daniel y de Esther. A estos libros le llamamos deuterocanónicos, del segundo canon, justamente por haberse escrito ya en griego y no haber sido escritos originalmente en hebreo. Pero aún así son inspirados, porque la Iglesia ha dicho en este año que fueron inspirados. Ahora, algunos dicen de que esto no tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque la Iglesia resulta que fue fundada por Constantino. Algunos que no conocen la historia lo dicen. En el año 313, Constantino crea la Iglesia Católica y a partir de ahí existe la Iglesia Católica. Pero eso es por falta de conocimiento histórico. Resulta que en el año 382 es que se recopilan todos los textos que van a ser parte del canon sagrado. Vean ustedes la diferencia. Si el edicto de Constantino fue en el 313, no tiene mucho sentido entonces que esta misma iglesia, que ya era una iglesia fundada por un hombre, dijera qué libros eran sagrados y cuáles no. Aquí está la primera contradicción, ¿no? Y por eso tenemos que estar claros no solamente en lo que la iglesia dice, sino también ir a la historia, ¿verdad? Fundamentarnos claramente. En Efesios 2:20, San Pablo nos dice que nos fundamentemos en el cimiento de los apóstoles y en Cristo, que es la piedra angular. Y justamente por eso nosotros los católicos estamos fundamentados en los apóstoles y en Cristo, la piedra angular. Ahora, si la historia contradice el hecho de que ellos tengan menos libros, entonces, ¿cuál será la verdadera razón por la que no tienen esos libros? Pues seamos sinceros, la razón es porque estos libros estorban o perjudican las nuevas doctrinas que surgieron a partir de Lutero. Para muestra 2 botones. Lutero, al principio, cuando se separa de la iglesia, en ese momento dice que la carta de Santiago es pura paja y no debe considerarse como inspirada. Claro, él había dicho que solo la fe salvaba. Y la carta de Santiago, en el capítulo 2, versículos del 14 al 17, dice claramente que si la fe no conlleva obras, es una fe muerta. Dice, ¿de qué le sirve a tu hermano que le digas que estés bien si lo ves que está muriendo de hambre, muriendo de frío y no le das ni comida ni ropa? No tiene sentido. Otro pasaje que es interesante ver es el segundo libro de Macabeos, capítulo 12, versículo 44. Aquí Judas Macabeo manda a hacer un sacrificio en el templo por los soldados muertos. Y esto, por supuesto, contradice la doctrina protestante que afirma que no existe el purgatorio, que o se va uno al cielo o se va uno al infierno directamente. Muchos otros detalles podemos apreciar, pero en esencia esta es la gran razón. Hay quienes agarran la cita de Apocalipsis 22:18 contra los católicos, diciendo de que hemos añadido más libros a la palabra. Y en Apocalipsis 22:18, San Juan claramente dice que aquel que añada libros les va a llevar las plagas que aparecen en el Apocalipsis. Esa es la lógica protestante. Pero siguiendo esa misma lógica, podríamos citar no el versículo 18, el 19. El siguiente versículo también dice, quien quite algún libro o palabra, ya no tendrá parte en el árbol de la vida. Así que estamos hablando de algo muy serio, mis queridos jóvenes. Es también algo que tiene que ver con nuestra propia salvación.
Y es curioso cómo es que poco a poco los mismos protestantes fueron quitando estos libros. No fue directamente con Martín Lutero, claro que no. En el año 569, Casiodoro de Reina, es una de las primeras versiones de la Biblia protestante, sí que tenía estos libros. Más adelante, en el 1602, Cipriano de Valera los tenía, pero ya no como inspirados, sino solo como muy útiles, como de consulta, digámoslo así. Pero fue hasta 1827, más de 2 siglos después de que inicia el protestantismo, que las sociedades bíblicas los quitan definitivamente. Y esto es lo que tenemos al día de hoy con nuestros hermanos separados que nos podemos encontrar en la calle, ¿no? No tienen estos libros. Claro, si nos basamos en la historia, ciertamente que hay referencias a que la iglesia desde el principio utilizó la versión de los 70. San Clemente Romano, por ejemplo, en el siglo I y también la Didache, hablan expresamente y hacen referencia a los libros de la versión de los 70. Así que no tengamos complejos. En nuestra Biblia católica tenemos los libros que desde siempre han sido utilizados. Y es curioso que algunos hermanos digan que nosotros hayamos añadido algunos libros a la Biblia, porque ciertamente la Iglesia Católica añadió libros, pero no fueron 7, sino que fueron 27. La Iglesia Católica es quien dijo qué libros eran inspirados del Nuevo Testamento. Y curiosamente, los 27 libros los contiene cualquier Biblia protestante. Eso para dar una referencia. Ahora, ¿por qué es tan importante buscar nuevamente la unidad? Lo que hablábamos al principio, el ecumenismo. ¿De dónde viene esta importancia? Bueno, pues de la cita que leíamos en nuestra oración. Esa es de Efesios 4:5, donde dice, un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Esto es lo que busca Jesús y lo que buscó desde siempre. Y por eso es importante fundamentarnos en nuestra fe, no dejarnos engañar, pero sí buscar el diálogo también con nuestros hermanos. Ahora, un aviso muy importante. Para la próxima reunión, que será en esta fecha, si no hay nada aquí, es que todavía no sabemos la fecha, solo esperen a que salga. En esta fecha nosotros tendremos la siguiente reunión y es muy importante que lleven las cosas necesarias para completar su papelería. Si no la han entregado, deben de llevar la constancia de bautizo, esta debe ser original, la certificación de nacimiento, esta puede ser una copia, y la ofrenda a 80 quetzales. También deben de llevar a esa reunión o a la siguiente, que será la semana siguiente, la constancia de confirmación de su padrino o madrina. Y si ustedes eligieron a un matrimonio para que sea sus padrinos de confirmación, deben de llevar la constancia de matrimonio. Así que tenemos tiempo para conseguirla, no lo dejen hasta el final, para que pues al momento de nosotros avisarles esta es la fecha, ustedes digan, ya lo tengo todo listo. Les enviaremos más adelante una lista de a quién le falta qué, para que pues no busquen por gusto. Pero si ustedes saben que no lo han entregado, por favor, búsquenlo de una vez. Hay un peligro más al momento de no tener una referencia confiable, como nosotros en la iglesia. No nos dejamos llevar solo por la Sagrada Escritura. También nosotros tenemos la tradición, vamos a hablar en un momento de ella. Pero el peligro de no tener esta tradición o una norma que nos diga específicamente qué significan algunos textos, es que cualquiera con una Biblia en la mano puede decir lo que se le venga en gana. Pongo algunos ejemplos. Los testigos de Jehová con la Biblia en la mano niegan la tradición que dice claramente que Dios es uno y trino. La Trinidad está negada completamente por ellos. Con la misma Biblia, los mormones dicen que Jesús no es Dios,
es un gran profeta. Con la misma Biblia, los adventistas dicen que el día de reposo, el día que hay que celebrar y adorar a Dios, no es el domingo, sino que es el sábado. ¿Y a quién creerle entonces con tanta diversidad? Podemos tener la misma palabra, pero también necesitamos una normativa de cómo interpretarla y cómo decir qué sí es cierto y qué no es verdadero. Hay algunos iluministas que han querido decir cosas muy puntuales que hoy en la actualidad pues nos parece a todos pues ridiculeces, digámoslo de esa forma, ¿no? Tengo un par de ejemplos. Por ejemplo, Benny Hinn es un predicador estadounidense, llegó a decir de que porque la mujer sale del costado de Adán, Eva salió del costado, originalmente antes del pecado, resulta que las mujeres daban a luz de costado. ¿Quién puede creer eso? Eso lo dijo, según él, con la Biblia en la mano e inspirado por el Espíritu Santo. Un caso más curioso y más peligroso es el de Patrick, de Patrick Price. Este es otro gran predicador estadounidense que predica la famosa teología de la prosperidad. Y este predicador llegó a decir de que Jesús de hecho no era pobre. Jesús tenía muchos recursos. ¿Cómo fundamenta esta afirmación? Pues dice de que Judas Iscariote, el que iba a ser el traidor más adelante, llevaba la bolsa y robaba. Eso dice la palabra. Entonces él argumenta, si Judas Iscariote robaba y Jesús no se daba cuenta, es porque seguramente tenía mucho dinero, tanto dinero que aún robando a Judas, Jesús no se da cuenta. Vean, hermanos, él dice, si en una bolsa yo tengo 3 naranjas y alguien me roba 2, si abro la bolsa me voy a dar cuenta fácilmente de que solo hay una naranja. Por eso, decía él, si tu fe es una fe de bicicleta, vas a tener una bicicleta. Si tu fe es una fe de Rolls Royce, vas a tener un Rolls Royce, como yo. Él manejaba un Rolls Royce. Ya nos vamos dando cuenta de que interpretar la Biblia a nuestro gusto, aduciendo que es del Espíritu Santo, es muy peligroso, ¿no? Valdría la pena preguntarle también a este señor cómo interpretaría la cita donde Jesús dice que las bestias tienen madrigueras, los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Es curioso. No hay fundamento en estas sectas. Y por eso es importante mantenerse en la iglesia y conocer la verdadera doctrina que profesa nuestra iglesia. Un dato más sobre la escritura. En la Biblia protestante aparece la palabra Jehová como nombre de Dios y en nuestra Biblia católica aparece la palabra Yahvé. ¿Cuál de las dos? ¿Qué creen ustedes? Bueno, pues hay una base a todo esto. Resulta que los judíos no nombran a Dios como tal. Su nombre es tan sagrado que no pueden decirlo. En vez de decir el nombre de Dios, dicen Adonai, que significa Señor. Ahora bien, hay 4 letras que están presentes en el nombre de Dios. La Y o Y, la H, la V y la H. Este es el tetragrama sagrado, ¿no? Entonces, ¿por qué en la Biblia protestante aparece Jehová? Pues resulta de que las vocales, que no son parte del nombre de Dios, sino que son añadidas, las han tomado de la palabra Adonai en hebreo. Suena más a Adonai y por eso se le dice Jehová. Nosotros tomamos más una traducción de una pronunciación que es más probable según los exegetas y los estudiosos de la Biblia. Pero al final de cuentas eso no es tan importante. Ahora lo que sí llama la atención es que nuestros hermanos protestantes dicen muchas veces aleluya, gloria a Dios, ¿no? Y curiosamente la palabra aleluya significa alelú, alabanza, y Yahvé. Es una alabanza a Yahvé.
Entonces, ¿no sería más conveniente decir aleluya si el nombre de Dios es Jehová? Se los dejo como un dato curioso. Esto en cuanto a la escritura. Por eso es tan importante hablar de la tradición apostólica y el magisterio de la iglesia. Pero hay que definir bien qué es tradición. Para algunos hermanos separados, tradición es una tradición de hombres y por lo tanto es mala, aduciendo al texto de Marcos 7:9 que dice: por sus tradiciones ustedes han anulado el mandamiento de Dios. Pero hay que recordar que tradición no solamente se refiere a esto. Para nosotros los católicos, la tradición apostólica no es la misma tradición de los fariseos. La tradición es lo que ha sido recibido y que no pasó a constituir parte de la Sagrada Escritura. Es la fe universal de la Iglesia y que a lo largo de los siglos es la norma de interpretación de la Escritura. Esto es para nosotros la tradición. Juan nos dijo en Juan 20:30 que no todo lo que hizo Jesús después de resucitar se escribió en la Biblia. Se escribió solamente lo que Juan puso para que creyéramos en el Señor. Así que hay mucho más, ¿verdad? Y a todo esto que hay de más, el Vaticano II dice que la tradición y la escritura constituyen un solo depósito sagrado de la palabra de Dios, encomendada por supuesto a la Iglesia. Y por eso San Justino Mártir en el año 150 ya habla de la Eucaristía y da detalles muy bonitos que no aparecen en la Escritura, pero que ciertamente iluminan lo que dice la Sagrada Escritura. Por eso es importante también confiar en la tradición apostólica. Ahora, ¿qué es el magisterio de la Iglesia? El magisterio de la Iglesia es lo que nosotros tenemos que custodia esta tradición y custodia también la Sagrada Escritura para que se interprete de forma correcta, con rectitud, y que no se introduzcan doctrinas que no fueron encomendadas a los apóstoles. Y justamente por eso al día de hoy nuestra Iglesia, la Iglesia Católica, conserva la unidad, conserva la misma fe y conserva la misma doctrina. Justamente por eso. Y a esto tenemos que hablar de iglesias. Bueno, ¿una iglesia o muchas iglesias? ¿Qué verdad hay en todo esto? Bueno, pues ciertamente una sola iglesia fundó Jesús. Aquí no hay vuelta de hoja. En Mateo 16:18, sobre Pedro funda la iglesia. Le da las llaves del reino, le da el poder de atar y desatar, y le da el poder sobre la iglesia. Esto más adelante lo vemos claro en Hechos de los Apóstoles, de que efectivamente los primeros cristianos creían en esa primacía de Pedro. Y Pedro no le está quitando el lugar a Jesús. Jesús, como dice San Pablo, es la cabeza de la iglesia. Pero Pedro es su vicario, es su representante aquí en la tierra. Algunos hermanos dicen, no, la iglesia somos nosotros. No hay una sola iglesia visible. Todos somos iglesia, no importa qué denominación seamos. Pues lo cierto es que hay una sola iglesia a quien se le encomendó el depósito de la fe. Y esa es la Iglesia Católica. Es la única iglesia que ha conservado la sucesión apostólica desde Pedro hasta nuestros días. Y por eso mismo yo quiero vivir y morir en la iglesia que Cristo ha fundado. Esta iglesia tiene una jerarquía. Tiene al Papa, tiene a los obispos y tiene a los sacerdotes. Y esta misma jerarquía está presente en la iglesia de los primeros siglos. El mismo Tertuliano hace referencia a un hecho que sucede entre Pablo y Pedro. Algunos dicen de que Pedro no era la cabeza porque Pablo regañó a Pedro cuando se comportó mal. Y ciertamente aparece en Hechos de los Apóstoles. Pero Tertuliano dice al respecto, el yerro de Pedro fue de comportamiento, no de doctrina. Es decir, que
la doctrina está conservada por los apóstoles y no hay vuelta de hoja. Por eso hablamos de la infalibilidad del Papa. Esto se refiere a la doctrina y a la moral, no al comportamiento. Claro que todos podemos equivocarnos. Y Pablo, el mismo que regañó a Pedro, se sujetó a la jerarquía de la iglesia. En Gálatas 2:1, por ejemplo, podemos ver que él, inspirado por el Espíritu, regresa a quienes eran considerados columnas de la iglesia. En ese entonces, Pedro, Santiago y Juan, a preguntarle, a exponerles cuál era la doctrina que él estaba dando y ver si estaba correcta. Y ellos le dieron la mano en señal de aprobación. Así que el mismo Pablo, el docto de la Escritura, se sujetó a la jerarquía de la iglesia. ¿Por qué no nosotros? Y asimismo tenemos otros temas que han sido siempre diferencia entre nuestros hermanos y nosotros y que tenemos que tener muy claros. El siguiente tema es el bautismo, ¿sí? Para nuestros hermanos protestantes, el bautismo de niños, por ejemplo, no es válido. Para nosotros sí que es válido. Y ellos dicen que no es válido, en primer lugar, porque Jesús se bautizó de grande, porque según ellos en la Biblia no aparece, y también debe ser por inmersión, porque según ellos todos tenían que sumergirse bajo el agua, porque la misma palabra bautismo significa esto. Bautizo es inmersión, meterse bajo el agua. Eso significa. Pero he aquí la diferencia. ¿Qué dice la doctrina católica al respecto? La doctrina católica dice que efectivamente es una inmersión, pero una inmersión en la vida de Dios. Es Jesús mismo el que bautiza, el que da la vida. Los hermanos separados dicen de que el bautismo perdona los pecados personales y por eso mismo no puede hacerse con los niños, porque los niños ¿qué culpa pueden tener? Pero es verdad que el bautismo no solamente perdona los pecados personales, también el pecado original. Y por eso también tenemos algunos textos que claramente indican que ya los primeros cristianos bautizaban a los niños. Uno de los textos que podemos mencionar es el de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos del 32 en adelante. San Pablo habla de Cristo a un carcelero que lo tiene preso. El carcelero se convierte y por eso San Pablo, después de la predicación, después de que el carcelero se arrepiente y acepta a Cristo, dice que se va a salvar él y todos los de su casa. La misma palabra dice que más adelante llegó con él y con los de su casa y todos fueron bautizados. Ahí no está diciendo todos los de su casa menos los niños. Todos es todos y todos fueron bautizados. Es curioso porque algunos toman también la cita de Marcos 16:16, donde dice claramente que el que crea y se bautice se salvará. Entonces algunos dicen, bueno, pero si el niño no tiene uso de razón, ¿cómo va a creer? Y si no cree, no puede salvarse, por lo tanto no puede bautizarse. Pero es curioso porque en Mateo 28, del 19 al 20, también dice, vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he dicho. ¿Será que la palabra se contradice? Pues ciertamente no. Por eso es importante conocer la historia y el contexto de los textos sagrados. Marcos fue escrito para romanos y paganos, es decir, para gente que no conocía todavía a Jesús. Por eso, por supuesto, tenían que enseñarles, tenían que creer y luego se iban a bautizar. Pero Mateo fue escrito para judíos, conversos. Es decir, que ellos ya conocían de la religión y por eso mismo dice de que se bauticen y solamente se les enseñe lo que les falta aprender. En la Iglesia Católica conservamos los dos.
Si alguien es ya mayor de edad o con uso de razón y no ha sido bautizado todavía, tiene que creer primero. Tiene que recibir catequesis. Y después de haber aceptado la catequesis, entonces se le bautiza y se le recibe en la iglesia. Pero si es un niño, aplicamos lo de Mateo 28. Bautizamos al niño y luego, por supuesto, le enseñamos en la fe. Y es por eso también que tenemos el sacramento de la confirmación, lo que ustedes, queridos jóvenes, van a realizar con todo gusto. Por eso es necesario conocer la doctrina de la iglesia y vivir en ella. Les invito pues a que tengamos en cuenta estos aspectos y que vayamos profundizando en nuestra fe. ¿Cuál va a ser la tarea de esta semana? La tarea de esta semana va a ser la siguiente. La vamos a poner también en un documento. Vamos a tomar estos 6 aspectos de los cuales hablamos hoy. El ecumenismo, el protestantismo y cómo surgió, la Sagrada Escritura, la Iglesia, la tradición apostólica y el bautismo. Estos 6 elementos los vamos a tomar y les vamos a pedir que investiguen un poco más las citas bíblicas con las que la Iglesia Católica afirma que tiene la verdad sobre ellas. Ya les di un par de citas por ahí, pero vamos a procurar enriquecernos con más citas. Leamos la palabra de Dios y fundamentémonos en lo que nuestra iglesia nos dice. Esto ha sido todo por hoy. En la siguiente sesión vamos también a continuar con otros aspectos que son diferencia entre nuestros hermanos protestantes y nosotros para defender nuestra fe categóricamente, ¿verdad? Y vamos a agradecer a nuestro buen Dios por la alegría que nos ha permitido vivir hoy de compartir esta palabra. Señor Jesús, Papá, Espíritu Santo, agradecemos hoy tu presencia y también tu palabra. A través de tu palabra nos has dado la enseñanza y los fundamentos que debemos saber para vivir nuestra fe en la Iglesia Católica, que es tu iglesia, la que tú fundaste en Pedro. Queremos agradecerte también porque poco a poco nos acercamos más al momento de nuestra confirmación para decirte plenamente sí a ti y a tu iglesia, que es la Iglesia Católica. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis queridos jóvenes, nos vemos hasta la próxima y a seguir amando a nuestra iglesia y a nuestra doctrina. Hasta pronto.